Good morning, muy buenos días, Jack B. ¿Todo ok? Buenos días, todo bien, perfecto. Damos la bienvenida a Ruby, a Ofelia, a Evelyn y a todos los demás compañeros que ya están conectados. Entonces vamos a comenzar hoy. Ojo, por favor, con esta clase porque es importantísima. Y bueno, todas son importantes, pero unas van como que creciendo el nivel más que las otras, ¿verdad? Entonces, para que no nos vayamos a ir complicando, vamos a hacer la clase de la misma manera que la estamos trabajando, así como la hemos venido trabajando. Y si tienen alguna inquietud, pues ya saben que podemos utilizar el chat, ¿verdad? Muy bien. Voy a correr la presentación. Ahí me dicen si se ve la presentación bien y si me miro yo también por ahí, porque si no, también no podemos grabar una clase como que a escondida, ¿verdad? Entonces, voy a estar viendo un poquito para arriba porque puse un monitor más grande aquí encima de mi máquina para poder leer un poquito mejor de lejos y no estar tan pegado a la computadora, porque por prescripción médica me sugirieron de que hiciera una postura correcta cuando estuviera en clase, o sea, dando la clase, porque me afectó un poquito el dolor aquí de cuello y me dijeron cómo me mantenía, pero es por eso que coloqué un monitor para poder ir leyendo ahí y explicándolos al mismo tiempo, ¿ok? Evelyn Catarán, buenos días, y Jack B, deja, jaja, esa es la actitud, qué buena actitud. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la clase de arbitraje y conciliación del curso FG 055, semana 11, clase 11. Espero que tengan a la mano su ley de arbitraje y sus otros dos reglamentos que yo les pedí, tanto el de conciliación como el de arbitraje. Yo los voy a sacar aquí para que los tengamos a la mano, porque si son importantes los vamos a ir utilizando. Y si no, pues ahí nos quedaríamos. Miren, tengan a la mano todo el material. Entonces, ahora vamos a ver los medios de impugnación en los particulares y los colectivos. Entonces, hablar de medios de impugnación entre los particulares y colectivos, tanto se refiere a la gente particular que tiene un convenio, tiene un acuerdo de carácter arbitral, como también aquellos pactos colectivos que se llevan o se desarrollan en el código de trabajo. Entonces, recuérdense que la conciliación no solo se aplica para los contratos mercantiles, sino que habla, claro, contratos mercantiles y civiles. Entonces, en ese sentido, lo que queremos ahorita como que explicar, digámosle así, va a ser la idea de cómo impugnamos aquellas resoluciones, aquellas cosas que realmente nos afectan. Alguien dijo, mire, pero yo no entiendo qué es impugnar. Impugnar simplemente es la facultad que tiene una persona que se ve afectada para poder ya ir en contra de una resolución que sea negativa. Y que eso puede ser entre un particular común, puede ser un colectivo completo. Si ustedes ven en el artículo 200, ahí son, bueno, no se los he dejado, pero si ustedes quieren ya váyanse estoy hablando del artículo 200, pero estoy hablando del Código de Trabajo. Si no lo tienen a la mano, no se preocupen. Entonces, solo lo que les quiero decir ahí, 206, van a encontrar ustedes los sindicatos. Y si ustedes leen del 206 y todo lo que es de los sindicatos, hasta eso se los dejo como tarea, porque también en el segundo laboratorio el trabajo que les dejo es de esto, de los colectivos en particular, y de esto les voy a hablar. Así que si pueden ir ya tomando nota y empezar a leer, para que cuando llegue el segundo laboratorio, para el tercer parcial, ustedes ya tengan bien leído todo lo que se relaciona con los sindicatos. Entonces, sindicatos y disposiciones generales. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores, de patronos de personas o profesión u oficio, independientes trabajadores, ¿ya? Constituidas exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales y comunes. Aunque hoy en día eso no es cierto. Realmente los sindicatos se dedican prácticamente a ver qué beneficios sacan para ellos más y para los trabajadores más. Pero a eso me refiero. Se lo leí el 206 porque de ahí es donde van a sacar su trabajo. Entonces, ¿qué tenemos para el día de hoy? Nuestro objetivo. El objetivo de la clase es que el estudiante de la Universidad Rural aplique los medios de impugnación en el arbitraje. Acuérdense que no tiene que ser necesaria. O sea, ¿tenemos medios de impugnación en el arbitraje? Por supuesto que tenemos. Entonces, en la ley de arbitraje podemos ya buscar, mientras ustedes lo buscan ahí, ¿verdad? Los medios de impugnación, y yo voy a ir dando la clase para tenerlo todo a la mano. Ya tengo yo listo aquí mi artículo, pero voy a dejar que ustedes lo busquen también. Entonces vamos a ver cómo logramos impugnar o qué debemos de presentar para impugnar aquella resolución que nos ha afectado. Entonces, ¿pero qué resolución? La que se da en el litigio. ¿De qué litigio? De carácter arbitral, o también puede ser de carácter en conjunto. Entonces vamos a la primera diapositiva. ¿Qué es el litigio?
O sea, primero, para poder impugnar algo, tenemos que conocer cuál es el proceso, cómo se desarrolló el proceso, quién llevó el proceso, cuál fue la resolución y cómo se emitió la sentencia. Puede ser una sentencia o puede ser una resolución. Y esa resolución en materia arbitral dijimos que se llamaba laudo. Puede ser un laudo, puede ser una sentencia o puede ser otra cosa que se puede impugnar. En materia arbitral, lamentablemente, el único recurso, pongan atención, el único recurso que cabe para impugnar es el de revisión y no la ley dice que no cabe recurso alguno en contra de las resoluciones ya que se han emitido por el tribunal arbitral. Entonces el litigio es la razón de ser del proceso, el litigio es el problema, de dónde se origina, de dónde salió el litigio. Si vamos a hablar en materia mercantil, pues se originó porque alguien incumplió un contrato. El litigio es la controversia, el conflicto, lo que aqueja al actor, lo que deriva en una necesidad de presentarlo ante un órgano jurisdiccional. Entonces, si se incumple con un contrato, el actor es quien va a demandar, por supuesto. Ese actor definitivamente tendrá que acudir a un órgano jurisdiccional. Acuérdense que la ley, claro, le dice que pueden ser jueces, pueden ser tribunales o alguno otro que esté reconocido por la Corte Suprema de Justicia o que exista como un juzgado. Y dentro de eso nosotros conocemos entonces que tenemos a los juzgados de mediación, a los juzgados de conciliación, los juzgados, bueno, no los juzgados, ya hace un rato lo corregí, son centros de conciliación y centros de intermediación, llamémoslo así, que podría ser a través de un tercero o una parte que esté mediando. Entonces puede ser un centro de mediación o un centro de conciliación. Pero al final se deja como último recurso, si lo quieren ver así, el juicio arbitral. Entonces, la necesidad que tenga el actor de demandar al cuate porque el cuate no cumplió. Y si lo demandamos, obviamente es porque dejó de cumplir con su obligación. Hablemos de carácter civil, pues van a demandar por pensión alimenticia, van a demandar por violencia económica, violencia psicológica, cualquier cosa. En materia arbitral, pues lo que vamos a ver es que se cumpla con esas cláusulas compromisorias que determinamos en un contrato. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Pues cuando se acciona el proceso judicial emanan nuevas relaciones jurídicas que crean vínculos entre las partes y el juez. Vamos a suponer ¿cuál es el vínculo que se crea entre las partes y el juez? Pues el juez es el mediador en este caso o el interceptor que va a mediar entre una parte que es demandante y una parte que es demandada, entre la parte actora y la parte demandada, así de sencillo. Con el estudio de la doctrina y las diversas teorías que explican la naturaleza jurídica del proceso. Entonces, para poder demandar a alguien, como mínimo, nosotros tenemos que conocer el proceso. Ya vi que gracias, hoy sí ya está visible y legible. No sé si otra vez está bien. Gracias, Sumara. Espero que se esté viendo bien, por lo menos. Ya vi una foto ahí. Ajá. Sí, ya vi que sí. Y me veo yo. Lo importante es que me vea yo. Así va. No, lo importante es que ustedes vean. Entonces, si se dan cuenta, entonces la naturaleza jurídica del proceso es aquella mediante la cual debemos de conocer el proceso para poder iniciar un juicio o una demanda. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablamos sobre la ejecución del laudo y hablamos sobre el proceso, cómo se inicia un proceso? Obviamente en la clase de la 12, de la 13 en adelante, gracias por la foto, se viene chilera, así, lo que pasa es que se ve así en dos porque estoy presentando en un monitor donde estoy viendo la información para tenerla un poquito más clara, ¿verdad? Porque a veces uno está ahí metido en la máquina y a veces, en cambio aquí lo tengo un monitor grande donde puedo visualizar bien desde aquí, bien, hasta me puedo dar el lujo de alejarme o poderme levantar que no tengo ningún inconveniente. Entonces, como les decía yo, parte de la naturaleza jurídica que entre cuál se crea entre las partes. Obviamente, la naturaleza jurídica de las partes es tener un problema, solucionarlo, solucionar el litigio, con el estudio de la doctrina y de las diversas teorías que explican la naturaleza del proceso. Entonces, pues, si conocemos los procesos, el juicio oral, conocemos el 201 que está en la demanda, conocemos, cuando se hace una demanda en materia civil, se toman en cuenta los artículos base que son el 201, el 201, 206, si lo quieren ver así, luego el 64, el 79, el 106 y el 107. Esos serían como que los bases, porque uno da la demanda, otro da la dirección para notificar, en otro las notificaciones que son claves, pero son los que se deben de tomar en cuenta. Entonces, dentro de las cuales se pueden mencionar las siguientes. Naturaleza jurídica del proceso, la naturaleza misma del proceso que debemos de conocer dentro de un litigio para obtener una resolución o llegar a obtener algún
beneficio. En este caso, pues la resolución o lo que nosotros llamamos el laudo. A veces yo quiero usar mis propias palabras para no confundirlos tanto jurídicamente, pero ¿qué es lo que tenemos que conocer? ¿Qué es la naturaleza jurídica? Conocer el vínculo entre, digámosle así, entre un demandante y un demandado y cuál es el fondo del asunto que se va a tratar, en este caso, el litigio, ¿verdad? Muy bien, entonces seguimos. Teorías, el proceso como contrato. Entonces ya entramos ahora sí en materia. Ya sabemos que es cómo impugnar, bueno, no sabemos cómo impugnamos, ahorita lo estamos viendo, pero ya sabemos cómo se emite un laudo cuando se termina el proceso. Pero ¿cómo vamos a iniciar un proceso? Pero lo vamos a iniciar con una denuncia, con una demanda. El sábado pasado alguien me preguntó si era una denuncia o una demanda. Miren, pueden ser a veces las dos cosas, porque si uno va y denuncia, pues tiene que existir mediante un acta, ¿verdad? Y mediante se puede llevar. Si voy a un juzgado de mediación, no tengo que llevar una demanda. Si voy a un juzgado de conciliación, pues tampoco voy a llevar una demanda. Lo que puedo llevar es el contrato o el título ejecutivo que tengo para poder demandar. Eso sí lo tengo que hacer. Sin embargo, la finalidad es que cuando yo llegue, pues me diga, mire, ¿a quién quiero demandar? Pues mira, el fulanito de tal. ¿Y por qué? Por tal cosa. Bueno, entonces ya no me voy a complicar, porque las teorías dicen que el proceso como contrato. Voy a iniciar un proceso en contra de alguien porque tenemos un contrato y que él lo incumplió de alguna manera. Y en este sentido surge un proceso entre el actor y el demandado. Así. Entonces, dice, esta teoría explica que el proceso es un contrato. Pero estamos hablando de materia arbitral. No todos los procesos tienen que ser un contrato. Todos los procesos tienen que ser un litigio, así de sencillo. Entonces, el proceso es un contrato, la relación jurídica que surge en el proceso entre el actor y el demandado. Entre el actor, el que demanda, y el demandado a quien demandan. Eso es, como digo, lógico, ¿verdad? Lógico, dice la Mara. Pero entonces, el actor siempre va a ser el que ejecuta la acción y el demandado va a esperar que lo ejecuten. ¿A través de qué? De una demanda mediante un incumplimiento de una obligación. Este implica un acuerdo de voluntades, que lo cual se le llama, lo conocen ustedes, como litis contestation. Bueno, hoy lo voy a leer mejor en español. Litis contestation. Entonces, esa litis es la que se origina de un problema. Ustedes siempre van a manejar la palabra litis. Cuando uno la empieza a manejar es graciosa, chistosa, hasta ridícula cuando uno la dice ante sus alumnos. Pero cuando ustedes ya están, como ustedes que son de octavo semestre, y están llegando ya casi a la cumbre, ya dentro de unas 2 semanas, dentro de la otra semana ya están en exámenes, el otro sábado y el otro domingo están en exámenes, y ya solo faltaría una tercera opción para poder terminar con eso. Entonces, esta implica pues un acuerdo de voluntad. La litis contestation es aquella mediante la cual se origina, pero ese es un vocablo, una palabra, un derivado, pero para nosotros es el problema al contestar, al contestar el problema, que puede ser mediante la demanda, mediante la reconvención, mediante la conciliación y todo lo demás que ustedes ya conocen. El proceso como cuasi contrato. Entonces vamos, teorías, o sea, el proceso como un contrato y el proceso como cuasi contrato. O sea, ¿qué es un cuasi contrato? Pues es un proceso que está como que, digamos, fuera del alcance de la negociación, si lo quieren ver así. Yo lo veo así, tal vez en mi vida cuando era estudiante, siempre digo, porque dicen cuasi contrato. Cuasi quiere decir que casi, pues casi está el contrato. Algo le faltó, pero lo llegamos a definir. Puede ser un contrato de palabra, no sé, puede ser cualquier cosa. Pero esta teoría sugiere eliminar la teoría anterior, porque si el proceso fuera un contrato, este sin duda sería uno imperfecto. El proceso no es un contrato, el proceso es un general. Lo que se va a tratar es un contrato dentro de un proceso porque se incumplió con una obligación. Entonces, es un hecho del que nace, o sea, el proceso cuasicontrato es el hecho de que nace, es ilícito, constituye un cuasicontrato entre las partes. Si el hecho es lícito, es con intención, si el hecho es ilícito, es con intención de dañar y constituye un delito. Creo que ahí voy a corregir algo. Acuérdense que todo lo que es lícito es bueno y lo que es ilícito es donde hay mala intención, hay mala fe, donde la parte contraria pretende perjudicar a otro y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, si existe el hecho ilícito, pues entonces hay intención que constituye un delito. Si se comete algo ilícito, pues va a haber delito, ¿verdad? Entonces les mencionaba yo cuando estábamos viendo los contratos de que yo les decía, acuérdense que todo tiene que ser lícito. No podemos ir con un abogado o demandar en tribunal arbitral a aquella persona que hizo un cuasicontrato de drogas o de armas o de algo ilícito, porque no va a decir, mire, vengo a demandarlo porque no me pagó 10 kilos de coca o 10 kilos de marihuana o 500 armas que traían para los... No se puede, porque es algo ilícito, no se puede, eso no va a proceder. Muy bien, entonces el proceso como relación jurídica. Tenemos entonces el contrato, ¿verdad? Tenemos entonces el contrato, lo voy a ver así.
perdón, me pasé. Tenemos el proceso como contrato, el proceso como cuasi contrato y el proceso como relación jurídica. Entonces, yo les puedo preguntar, ¿qué es un proceso? Es aquel mediante el cual las personas deciden demandarse entre sí en una relación jurídica contractual mediante la cláusula, mediante una cláusula compromisoria que está establecida en el contrato, y la falta de cumplimiento a este contrato pues origina una litis, un problema, y así ustedes se pueden ir, como ustedes ya les dije, las definiciones no tienen que ser tal y como están, ustedes pueden crear sus propias definiciones. Entonces, el proceso como relación jurídica, esta doctrina es la más aceptada porque concibe, o sea, la relación jurídica, el hecho jurídico, ya la litis jurídica, llamémoslo así, concibe el proceso como una relación jurídica, porque en su desarrollo se establece una relación jurídica que unifica el conjunto de actividades que ligan a las partes con el órgano jurisdiccional, actor, juez, demandado, actores, árbitros, demandados, y así como nosotros ya lo conocemos. Entonces, ¿qué es un proceso como relación jurídica? Es ligar, o sea, amarrar a las partes, ya sea como sea. Lamentablemente aquí, lo único que se puede hacer, se puede poner alguna medida coercitiva, un arraigo, un embargo, también se puede, ustedes lo saben, pero de esa manera, pues, los ligamos al órgano jurisdiccional, ¿verdad? En las demás materias, pues, aquí también existe la rebeldía, pero no es tan complicada como cuando se demanda por la vía judicial, porque allá en la vía judicial, digamos, por estafa mediante cheque, pues se va al Ministerio Público, se pone la denuncia, lo mandan a demandar, no llega, terminan, lo investigan, y si determinan que es un estafador, de una vez piden orden de aprehensión, y allá va chachadito en la palanguita del picopito nuevo, mejor si es azul, dicen ahora, hasta tienen para elegir. Lamentablemente no todos tenemos para elegir, esperamos nunca elegirlo, pero esa sería una condición, les liberan una orden de aprehensión. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora la jurisdicción y la competencia. ¿Qué les puedo decir de la jurisdicción y la competencia? Pues nada, simplemente lo que ustedes ya saben, la competencia es aquella que se lleva o se desarrolla por medio de los jueces en un determinado estado, un determinado territorio. Entonces, la jurisdicción es, digámosle así, que es aquella mediante la cual el Estado impone su voluntad en un territorio. La jurisdicción es todo, y la competencia es donde se ejerce la jurisdicción. Entonces, ¿quién tiene jurisdicción para ejercer la competencia? Pues los jueces, los árbitros y todos los demás. Aquí normalmente uno siempre habla de que cuando uno va a un lugar, esta es tu jurisdicción, dice, no es la jurisdicción, esta es la competencia. Por ejemplo, los agentes de la Policía Nacional, cuando uno le dice, mire, ahí está pasando algo, y en la patrulla dice Huehuetenango y están en Guatemala, ellos vienen y le contestan a usted, es que no tenemos jurisdicción, pero eso no es así. Ellos deben decir, mire, esta no es nuestra competencia, porque nosotros la competencia la ejercemos en Huehue, no la ejercemos en Guatemala. Un juez de primera instancia de allá de Antigua no puede ejercer instancia de un accidente que pasó aquí en la capital, sino que pues, se va a llevar en la capital. Dependiendo del lugar donde sea, así es como se va a llevar. Muy bien, aquí me pusieron ojos, no sé de qué. Dice, buen día, no se puede opinar que todos los sindicatos buscan beneficios solo para el comité ejecutivo, no para los trabajadores. Nosotros como sindicato, ya sabía que alguien iba a salir ahí, me alegro que haya salido. Nosotros como sindicato del Diario de Centroamérica velamos por el bien común, no son todos los sindicatos, si bien es cierto, existen las que dicen el LIC, no se pueden meter. Es que nadie dijo que todos, yo no dije todos, yo dije los. Entre esos, obviamente, bueno, ustedes miren, ahorita ustedes están ahí y los que están en el sindicato defienden su posición como que fuera una religión y tienen razón, háganlo, ustedes sigan con su rollo, ese no es mi problema. Lo que ustedes deben de conocer es que ustedes deben de conocer bien la ley y si ustedes lo hacen todo bien, pues bueno, ahora pues yo les digo, he conocido sindicatos terribles y les puedo mencionar muchos, pero no lo voy a hacer. Y realmente el sindicato se creó con una finalidad y como eso lo vamos a ver más adelante, es parte de la clase, es parte de esta clase. Entonces, un sindicato tiene una finalidad y aquí lo dice Mari dice, nosotros velamos, ¿nosotros quiénes? Todos están bien, pues, tal vez su sindicato está bien. ¿De dónde es el sindicato? ¿A qué se dedica? Como ¿de dónde es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Bueno, en fin, hay cuestiones que yo no puedo juzgar, pero también yo he tenido problemas con sindicatos y he tratado problemas con sindicatos. Entonces, si yo los he visto y los he tratado, sé y conozco el fondo del asunto cuando realmente se están cometiendo inhumanidades, cuando realmente se están violando los derechos de las personas. Des en cuenta, quizá no todos, y vamos a partir de que no todo es malo, sino que todo es bueno, siempre y cuando se haga mediante la ley y mediante lo ilícito. Entonces, ahí estamos, es una respuesta, ¿verdad?
con esto, a todos los mismos, con canasto, dice. No puede meter a todos los mismos canasto, con todo. No necesita usted, es parte de la clase. Si usted no discute conmigo, entonces, ¿qué? Qué bueno que por lo menos tenemos aquí de materia para hablar, si de eso se trata, y fortalecer nuestro conocimiento académico. Si usted defiende su derecho, acuérdense que yo le digo que el abogado, ¿qué es lo que va a hacer? Ustedes tienen dos caras, los abogados tienen dos caras. Antes que todo, fíjense que se me olvidó decirles feliz día al abogado. Todavía no son, pero ya van a ser. Entonces, los abogados tienen, digo yo, o tenemos, o los abogados tienen dos caras. ¿Qué pasa cuando usted tiene que demandar a la parte contraria? Pues usted va a estar del lado positivo. ¿Y qué pasa cuando usted tiene que defender a la parte demandada? Pues tiene que estar del lado de la parte demandada. Usted va a ver del lado positivo cómo afecta a la otra persona y va a ver cómo defiende a la otra persona. Aquí entonces encontramos a dos monstruos, a Godzilla y al otro animal es el mono. Entonces el mono quiere destruir a Godzilla y Godzilla quiere destruir al mono. Y al final los dos resultan como que son la cara de la moneda. Entonces, ustedes tienen que defender la parte que les toca. Obviamente, básense en la ley, o sea, apliquen todo conforme a derecho, si la ley así lo especifica, y ustedes no van a tener ningún inconveniente. Pero ya les va a tocar defender cuando estén en la práctica a un montón de gente y se van a dar cuenta realmente de la realidad. Entonces, pero eso se aprende y se ve todo dentro de la práctica. Muy bien, litis es el problema. Aquí alguien me puso aquí litis, contrato aparte de la negociación, contrato aparente. Lo que pasa es que hay cosas que parecen que se hacen, pero no se hacen. Hay documentos que uno los hace y les falta algo. En teoría, no pusimos alguna cláusula que podría ser, llamémosles, importante para el juicio. Si hay sindicatos que los del comité ejecutivo buscan beneficios personales. Sí hay, ¿no? Yo lo vuelvo a repetir y se lo digo aquí a Mari, que nos escribió, a Mari, y se lo digo también a Eduardo. Acuérdense que aquí nos vamos a encontrar esto como la religión. Siempre hay un contra que defiende su favor y ustedes defiendan, les voy a decir, ustedes defiendan lo que más les favorezca y donde mejor les pague. Ustedes lo que van a hacer algún día, con todo el esfuerzo de estudiar y estar así metidos en esto todos los sábados y sacrificándose, pues ustedes van a tener que valorar su trabajo. Y si hay de todo, volvemos a lo mismo, si hay de todo. Si hay sindicatos que los del comité ejecutivo buscan beneficios personales. Acuérdense, hoy es un 25 de no sé qué mes, de septiembre, 24. Acuérdense algún día, cuando ustedes llegue un trabajador y les pida que lo ayuden, porque tienen problemas con el sindicato. Y ahí se van a ver en la necesidad de ponerse más en contexto y más a fondo con los problemas reales, o sea, vivir la realidad, cuando uno ya tiene que defender a la gente, no cuando uno está metido en el problema. Ahí es donde viene la realidad, ahí la van a aprender. Por supuesto que de eso se trata aquí, y no estamos criticando, no estamos estudiando, estamos aprendiendo que vamos a tener problemas serios y estamos aprendiendo que tenemos que saber defender nuestros derechos y los derechos de las demás personas. Muy bien, entonces dijimos que el Poder Judicial era el cual delegado del Estado, la jurisdicción y la competencia, estábamos hablando de eso, mediante la competencia es donde se ejerce y la jurisdicción es todo el territorio. Y esta competencia, la Corte dice que tiene que ser ejercida por gente que sea, bueno, no por gente, tiene que ser, o sea, tiene que ser ejercida por jueces, ¿ya? Por jueces o tribunales competentes. Aplicar la justicia a la jurisdicción constituye todo un cuerpo, del cual dependen todas las competencias derivadas del poder de juzgar. Todas las competencias del poder de juzgar. Aquí incluye todo lo que es materia de juzgado, ¿verdad? Se puede definir como, aquí viene, la acción de administrar el derecho otorgado por el Estado para impartir justicia, no establecerlo. O sea, yo no voy a establecer la jurisdicción y la competencia. Yo lo que voy a hacer es ejercer o imponer o administrar esa justicia que a mí se me ha otorgado para poder ya desenvolverme en la competencia de la jurisdicción. Entonces, es como un poder que el Estado le da a uno. Ustedes van a ser abogados, van a ser notarios, van a tener poder para poder defender a sus clientes en los tribunales y van a tener ustedes poder, llamémoslo así, para poder hacer documentos. Entonces, ese poder es una investidura. El código de notariado lo dice, que es el notario, es aquel, ¿verdad?, que tiene fe, dice, para dar, o sea, ¿para qué? Para dar fe de los actos y contratos en los cuales interviene por disposición de la ley. Eso es lo que quiere decir. Entonces, tenemos esa potestad del Estado. Se puede definir como la acción de administrar el derecho mediante la potestad del Estado
¿verdad? ¿Con qué finalidad? De ejercer esa jurisdicción o esa competencia que a usted le corresponde. Entonces yo podría decir, ¿quién ejerce realmente toda la jurisdicción? Pues la Corte Suprema, a través de su presidente o su director o lo que tengan ahí. Bueno, ustedes ya lo van a saber, el presidente de la Corte, y así es como pues van delegando la competencia en qué jurisdicción le toca a cabo. Entonces, competencia arbitral. Entonces caemos, bueno, ya hablamos de la competencia, de la jurisdicción, entonces venimos a ver, mi pregunta es, ¿será que un tribunal arbitral tiene competencia? ¿Será que un tribunal arbitral puede ejecutar una resolución? ¿Será que un tribunal arbitral puede hacer un proceso? ¿Será que un tribunal puede demandar, se puede demandar ante un tribunal un tribunal arbitral? Se emite una resolución, tiene validez la resolución. Esas son preguntas que les pueden hacer a ustedes, pero enfoquémonos en esto. ¿Puedo hacer todo eso? ¿Es competente el tribunal arbitral? Sí lo es. El tribunal competente para ejercer funciones de asistencia, supervisión en el arbitraje será un juez de primera instancia de lo civil o lo mercantil, de acuerdo a la voluntad de las partes, cuando de común acuerdo establecen someter su conflicto a un tribunal. Vamos al artículo 9 rapidito de la ley de arbitraje. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Ya lo saben ustedes. Búsquenlo y lo vamos a leer. El artículo 9 establece así. ¿Qué es lo que establece el artículo 9? Dice tribunal competente, y aquí está. Entonces, ¿dónde está la competencia que ejerce el tribunal arbitral? ¿Cuál es el fundamento legal? Es el artículo 9, el 15 y otros que por ahí les voy a leer. ¿Cuál es ese fundamento? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que me está estableciendo de alguna manera ya el tribunal arbitral? ¿Qué hace? ¿Sirve o no sirve? Nuestras incompetencias o nuestras debilidades son: ¿será que sirve? ¿Será que no sirve? ¿Será que funciona? ¿Será que sí? No, sí. ¿Lo haré? ¿No lo haré? ¿Sí lo haré? ¿No lo haré? Entonces, no. Tenemos que saber que la competencia es ejercida por la Corte y la jurisdicción, y que le da competencia a un tribunal arbitral para poder dirimir un proceso, una litis que se dé mediante un contrato mercantil y civil, y que esto tenga que tener una cláusula compromisoria para que se pueda ejecutar, y en caso de que no exista la cláusula compromisoria, antes de demandar, se puede llevar a cabo ya esa cláusula por medio de otro contrato, de otro documento. Sin embargo, el sábado pasado vimos que si cuando se demanda, y voy a traerlo a colación, vámonos al artículo 15 rapidito, 17 rapidito del acuerdo de arbitraje. En ese acuerdo claramente dice que cuando usted demanda sin tener una cláusula arbitral y usted contesta esa demanda, se está dando por asentado que está aceptando los hechos, y que usted, y con eso se crea prácticamente la cláusula de compromisoria. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces dice, el tribunal competente para ejercer funciones de asistencia y supervisión en el arbitraje será el juez de primera instancia. Artículo 9. Dice, tribunal competente para ejercer funciones de asistencia y supervisión durante. O sea, ahora mi pregunta es, ¿será que este es el árbitro? ¿Será que este es el chute? ¿O será que solo está? Ahí dice claramente supervisar. O sea, un juez de primera instancia puede ir a escuchar un proceso arbitral para ver qué es lo que están haciendo los árbitros y poder corregir algo que pueda estar incorrecto. Es como una asesoría, como un respaldo para saber que se tiene esa competencia. Entonces dice, tribunal competente para ejercer funciones de asistencia y supervisión durante el arbitraje. En defecto de acuerdo entre las partes, las funciones a que se refiere el artículo 15, lean ustedes, dice, serán ejercidas a elección del actor por el juez de primera instancia de lo civil y lo mercantil, del lugar donde se esté llevando a cabo el arbitraje, ¿ya? O el lugar donde se está celebrando. Si vamos al artículo 15, rapidito, en el artículo 15, ¿qué es lo que establece? Como ustedes ya se conocen su ley de pe a pa, así como también ya conocen ciertos derechos y ciertas obligaciones, entonces el artículo 15 dice nombramiento de árbitros. ¿Quién es el que nombra a los árbitros? Obviamente lo eligen las partes. Podrán acordar libremente someter el reglamento de la entidad encargada de administrar el arbitraje. ¿Por qué razón? Porque prácticamente la ley permite que se creen arbitrales, jueces o árbitros, para poder llevar el litigio. Entonces ahí les puse yo literal 3 y literal 4. Si me voy a la literal 4, la voy a encontrar aquí que dice, toda decisión sobre las cuestiones
encomendadas en los párrafos del presente artículo, tribunal competente, conforme al artículo 9, será definitiva y por consiguiente no cabrá recurso remedio procesal. O sea, cuando se emita la resolución, es una resolución que tiene plena validez, que se puede ejecutar como cualquier sentencia que sea emitida por la Corte Suprema, por un tribunal, por lo que sea, ya un tribunal jurisdiccional, lo que sea. Entonces, lo que nos está dando aquí es la tendencia a que estas resoluciones son definitivas, como que fueran emitidas por un juez y que tienen que ser ejecutadas. O sea, ¿cómo ejecutamos una resolución de laudo? Pues ya el sábado lo vimos cómo se ejecuta. Entonces ahora lo que estamos viendo es cómo se maneja esa competencia, cuándo se puede y cuándo no se puede. Entonces, después de que conocemos la competencia, nos vamos a lo que es la impugnación. Y ya les dije que es impugnar, es ir en contra, de interponer un recurso de impugnación en contra de las resoluciones emitidas por el tribunal arbitral. Quiero mencionarles algo. Todo lo que ustedes ven que está así subrayado y está sobresaltado, si ustedes les va a dar el chivo para que ustedes no se pierdan, esas son las preguntas que siempre vienen en los exámenes. Por eso es que yo las subrayo, porque son las importantes. Y segurito así se las van a encontrar ustedes como pregunta. Entonces, ¿qué es impugnar? Pues en materia arbitral, interponer un recurso. ¿Cuál es el recurso único que cabe en materia arbitral? El recurso de revisión. Y vean ustedes, busquemos el artículo 43. Y se van rapidito al artículo 43. En el artículo 43 establece lo siguiente. Yo lo voy a leer aquí en mi código, pero se lo voy a explicar. Entonces, la interposición de recurso en contra de los laudos, oiga, la interposición de recurso en contra de los laudos arbitrales, o sea, la resolución en cuanto a los, me están llamando, pero voy a... la resolución en cuanto a recursos arbitrales técnicamente se debe de tomar. ¿Por qué? Porque es el único recurso que podemos interponer ante un juzgado jurisdiccional, en este caso en materia arbitral. Si nosotros interponemos el recurso de revisión, es el único que cabe en contra de estos recursos. ¿Para qué? Con la finalidad de desbaratar aquello que pudo haber estado mal. Entonces, si ustedes lo leen aquí, en el artículo 43 dice, impugnación. Recurso de revisión. El recurso de revisión como único recurso contra un laudo arbitral. Cabe apelación. La pregunta va a ser, en materia de derecho, va a ser, compañero, dígame usted, ¿en cuánto tiempo, en qué plazo nosotros presentamos el recurso de apelación, o mejor, voy a poner el recurso de casación en materia arbitral? Eso dice, así lo examina a uno. Pero como ustedes son muy conocedores de su ley, ustedes se van a parar y van a decir así. Bueno, ya no me van a ver, pero entonces ustedes van a decir, licenciado, perdone, discúlpeme la interrupción, pero en primer lugar le tengo que recomendar que el artículo 43 de la ley de arbitraje no contempla que otro recurso más que el recurso de revisión. En tanto, por este motivo, por tanto, dice uno, por este motivo, este recurso de casación en materia arbitral no corre o no se interpone. Muy bien, compañero. Entonces dígame qué recurso cabe únicamente. Sí, licenciado, el recurso de revisión. Deme el fundamento legal. Artículo 43 de la ley de arbitraje, licenciado. Muy bien, compañero, sigamos. Interposición. Ahora dígame otra pregunta de examen. Entonces, ¿qué es un recurso de revisión? Ir en contra del laudo arbitral, en materia arbitral. Cuando lleguen ustedes, cuando ustedes lleven el proceso y vean que ya están casi perdidos en el juicio y les llega la resolución, por ejemplo, a mí me dio una resolución ayer en materia laboral, en donde pues me dieron a favor, ya gracias a Dios, solo esperamos que pues van a impugnar, porque de plano van a impugnar, van a interponer su recurso para ver cómo nos desbaratan. Pero el juzgado ya falló ayer a favor de nosotros, que se le pague todo su tiempo al trabajador, que se le paguen costos procesales y que se le pague todos los salarios caídos, y ya esta patoja lleva 3 años. Miren, si Dios quiere bueno, obviamente, como les digo, aquí estoy yo de este lado, ¿verdad? Aquí estoy pidiendo a Dios ahorita de que la declaren o sea, que quede firme la sentencia para que le paguen y obviamente pues yo cobrar mis honorarios, ¿verdad? Porque así es, de eso se trata. Entonces, aquí la interposición del recurso, ahora, aquí vamos a tener cualquier tipo de recurso. Podemos interponer todos los que tengamos en materia del artículo 116, si ustedes se recuerdan del Código Procesal Civil, cualquier tipo de recurso que podamos interponer ahí. Entonces, dice, ya les dije una pregunta de examen. ¿Cómo se hace una pregunta de examen privado? ¿Verdad?
O sea, así lo confunden a uno, y si uno lo agarra a uno en curva, usted no conoce nada, ay Dios, ya está uno perdido. Entonces veamos la interposición. Este recurso se interpone ante ¿quién? Ante una sala de la Corte de Apelaciones, no se interpone ante el tribunal, se interpone ante una sala de la Corte de Apelaciones con competencia territorial sobre el lugar donde se emite el laudo. El laudo arbitral solo podrá ser revisado por la sala de la Corte de Apelaciones. Artículo 43, literal 1. Entonces vamos a la literal 1. Voy a leer, interposición. Contra un laudo arbitral solo podrá recurrirse ante la sala de la Corte de Apelaciones, con competencia territorial sobre el lugar donde se hubiera dictado el laudo, mediante un recurso de revisión, Yo puedo interponer mi recurso de revisión como que fuera una apelación. O sea, eso es lo que prácticamente sería, como que fuera mi recurso de revisión, como que fuera, pero no, porque dice que este recurso lo va a conocer una sala o la Corte de Apelaciones, y ahí está el fundamento legal. Entonces, no lo va a conocer el tribunal arbitral, ¿verdad? ¿O sí? No, lo va a conocer. Entonces, otra pregunta de examen puede ser muy bonita. Por ejemplo, a ver, el compañero, dígame usted, cuando usted ya me habló sobre el recurso, por supuesto, ya me pasé. Usted me habló sobre el recurso, me dijo que cabe el recurso de presión. A ver, dígame entonces, ¿en cuál es el plazo para interponerlo ante el tribunal arbitral? Usted, como sabe mucho, porque aprendió en la Universidad Rural, hoy estaba yo viendo que yo le dije a alguien, ¿dónde trabajas? Trabajo para una prestigiosa universidad, ¿Cuál es? La Universidad Rural. Y le dio risa. Entonces le digo yo, ¿cuál es la diferencia? Porque una universidad rural no puede ser prestigiosa en conocimiento académico, solo porque no pagan mucho, los que pagan poco, pero tienen calidad académica. Yo, de mi parte, puedo defender ese principio. Mi principio es enseñar, y así como yo, hay muchos catedráticos, compañeros, que se dedican realmente a explicar, a dar sus clases, porque queremos ver la superación, no tanto del estudiante también, como también de la universidad. Entonces, para mí, esa fue mi respuesta. Entonces, ¿qué crees vos? Entonces ya me puse yo serio, así como soy yo. Entonces, ¿qué crees? Le dije que esa porque pagan poco, no es una universidad de prestigio, es una universidad de prestigio. ¿Por qué razón? Porque mira, mano, donde hay pisto, también hay tontos, le dije. Donde hay mucho pisto, hay la gente también. Entonces se lo puse así. La universidad, hay universidades de 2,000, de 5,000 quetzales. Decime si todos son inteligentes, le dije. ¿Acaso ahí no ha llegado también una gente que no le atina? Está ahí porque tienen pisto, no porque sean inteligentes. Están en la San Carlos, tampoco solo los que están inteligentes, ¿no? Están en la San Carlos los que pueden entrar y porque tenemos necesidad. Los que somos sancarlistas, pues yo pagaba 16 quetzales anuales cuando yo estudiaba. Ahora pagamos 90, no sé. Pero, en fin, toda universidad tiene que ser de prestigio. Y ese prestigio depende de ustedes. Eso, cuando ustedes ya conozcan y ustedes se defiendan así, no van a tener inconveniente. El abogado siempre tiene que tener una respuesta para todo fundamento legal, aunque no se conozca el fundamento, por lo menos que conozca cómo defenderse. Entonces, le van a hacer la pregunta. Entonces, compañero, como usted me habló del recurso de revisión y de impugnación, dígame entonces en qué plazo lo vamos a interponer ante el tribunal arbitral. Ustedes vuelven y le dicen, lo siento, licenciado, perdonen, pero le voy a explicar. El recurso de interposición, el recurso de revisión, solo se puede interponer ante la sala de la Corte de Apelaciones. ¿Y por qué? Porque la ley así lo establece. Miremos el artículo 43, literal 1, y ahí lo dice, claro. ¿Por qué? Porque va en contra del laudo emitido por un tribunal arbitral. Muy bien, compañeros, sigamos entonces, y así va a ser el examen. Pero si los agarran ustedes en curva en la primera, ya se los llevaron al plato, dicen los patólogos, ¿verdad? Al plato se los echaron, dice uno. Entonces, esas son cuestiones que debemos de aprender. Así, y después voy a contestar las preguntas, todavía tengo un poquito de tiempo, me quedan 7 minutos y voy a tratar de terminar rápido. Veamos entonces el plazo. Entonces ya conozco ante quién lo interpongo, conozco cuál recurso cabe, ahora, ¿cómo voy a tramitar ese recurso? Entonces voy al artículo 43 y dice, promovido el recurso de revisión contra el laudo, o sea, yo ya lo promoví, ya vi que no fue a mi favor, interpongo mi recurso de revisión, y como ya está promovido, dice, promovido el recurso de revisión contra el laudo, se dará audiencia a los interesados por el plazo común de 2 días. Entonces ustedes dicen, bueno, la pregunta, entonces compañero, dígame, cuando a usted le interponga el recurso de revisión, ¿por qué tiene que esperar 10 días para que le den audiencia? Lo siento, licenciado, el plazo no es de 10 días, el plazo es de 2 días, o sea, mediante el cual se interpone el recurso. Entonces, así vamos, ¿verdad? Ahora, esto lo vamos a encontrar, y yo creo que no les puse el artículo, aquí tramita el recurso de revisión, pero entonces vamos a buscar
el trámite en el artículo 44. Yo no después, ahí le puse 43, pero busquen el 44 así, chanín, decía mi mamá, volando y cayendo, porque ya nos estamos siguiendo, decía mi mamá. Entonces, así le decía uno cuando iba a salir, muchachos, los quiero ahorita en la puerta, volando, porque ya nos estamos siguiendo. Y así iba uno corriendo a hacer las cosas. Entonces, trámite del recurso, aquí vamos al 44. El trámite del recurso, y lean, por favor, el primero. Promovida la revisión en contra del laudo, se dará audiencia a los otros interesados por el plazo común de 2 días. Eso quiere decir que les van a dar audiencia para que interpongan su descontento, interpongan sus alegatos, interpongan el memorial para decir que lo que está diciendo él, decir que obviamente que quede firme la sentencia, pedir al tribunal que la deje firme porque a mí me favorece, desbaratar toda la apelación, todo el recurso que está interponiendo esta persona. Bien, entonces, una vez que tenemos los 2 días, ya lo tenemos aquí en el artículo 44, espero que ustedes vayan tachando, voy a corregir yo el de arriba, porque les puse 43, y es más, lo voy a hacer de una vez, porque si no después se nos olvida y ya no lo hacemos. 44, muy bien, 44, literal 1, les voy a poner aquí, lit 1. Y ahí estamos. Tuve que hacer esta pausa porque era necesario. Muy bien, entonces estamos ahí con los 2 días. Ahora, la prueba. Usted tiene pruebas para demostrar que suficientes elementos de convicción de prueba para demostrar de que usted está en... Sí, prueba. Si se trata de cuestiones de hecho, o sea, acuérdense que hay de hecho y de derecho. Las partes de derecho no se prueban. Oigan, pongan atención a esto, pregunta de examen civil. Las partes, o sea, las cuestiones de derecho no se tienen que probar porque existen en la ley. O sea, las que se prueban son las cuestiones de hecho, o sea, lo que se crea o lo que se simula. Entonces, las cuestiones de hecho, las partes deben de ofrecer pruebas. ¿Por qué? Porque es una cuestión de hecho. Yo no tengo que demostrarlo, tengo que demostrar de que esa prueba va a ir en contra de la resolución del tribunal arbitral. Pero si fuera una prueba de derecho, yo no la puedo, no la puedo defender porque existe en la ley. Entonces, prácticamente se promueven las cuestiones de derecho porque esas no existen, sino que se van a... Entonces, las de derecho no se pueden, digamos, ofrecer porque existen, ¿verdad? En su defecto, al momento de evacuar la audiencia. ¿Cuándo evacúan la audiencia? Cuando ustedes contestan la demanda, ya sea en sentido negativo o una reconvención, que ya lo vimos la semana pasada, de alguna manera para poder desmantelar esa resolución emitida por un tribunal arbitral. Resolución o sentencia. Miren lo que les puse. Y no se vayan... Miren lo que les puse, no se van a confundir. Les puse resolución y entre paréntesis les puse sentencia. Quiere decir que la resolución es similar a una sentencia. Ojalá no se vayan a confundir y cuando me tengan que contestar la pregunta de examen y ustedes, es que él puso sentencia y lo puso entre paréntesis. No, lo estoy dejando claro al público, al mundo entero, porque estos videos pasan al YouTube y les estoy diciendo, solo es la resolución. Entonces, dentro del plazo que no exceda de 3 días, la sala resolverá la revisión planteada sin más trámite, después de los 2 días. Entonces, después de que ya los escuchamos y toda la onda, pues vamos a tener 3 días para emitir la resolución planteada sin más trámite. O sea que no cabe ya ningún trámite para poder resolver y para emitir el laudo o para poder emitir a favor o en contra. Entonces, aquí concluimos con esto. No cabe recurso contra las resoluciones emitidas por la Sala de la Corte de Apelaciones en sustanciación del recurso de revisión. No, en mayúsculas. No cabe recurso alguno. Artículo 44, literal 4. 44, literal 4. Dice, contra las resoluciones de trámite de fondo que emite la Sala de la Corte de Apelaciones en la sustanciación del proceso de revisión, no cabe recurso alguno. Punto, se acabó. Ahí estamos entonces. Tengo 2 minutos que van para las preguntas y vamos a ver. Bien, vamos a ver qué es el litigio. Es la primera pregunta. 2. ¿Entre quiénes se ejerce el proceso de un contrato? Preguntas ya fáciles, ¿verdad? ¿Qué es el proceso? Se define como la acción de administrar el derecho otorgado por el Estado para impartir justicia. ¿Quiénes están facultados para ejercer la competencia arbitral? Preguntas sencillitas, ¿verdad? Ustedes, bien sencillas. Ahí está, con eso estaríamos terminando la clase de hoy y un taquito de ojo así, ya se los enseñé. Pasen muy buena tarde, muy buen día. Pero voy a leer antes, tengo 2 minutos. Muchas gracias. Entonces vamos a ver. Janet dijo, para mí una de las peores, aquí está. Leli, escuchen esto, con esto terminamos. Yo ya terminé, pero vamos a responder las preguntas. King Kong, dice aquí. Bueno, King Kong. No sé a qué se refería King Kong, pero sí hay un sindicato de los
comité ejecutivo que busca, y ahí me pidieron King Kong, yo cuando King Kong y Godzilla, él le va a King Kong, dice, yo le voy al derecho y le voy a la clase de arbitraje. Muy bien, podríamos decir que la mayoría de los sindicatos velan por sus propios beneficios, no por los beneficios de los demás. Podríamos decirlo, pero no nos consta. Si tenemos que investigar un sindicato mediante un medio componedor, estaríamos viendo si realmente se están llevando a cabo o no se están llevando a cabo los principios que ellos deben defender, porque ahí lo dice claro, en el 206 del Código de Trabajo, ahí lo establece cuál es la finalidad, el objeto del fundamento de un sindicato. Ven, aquí dice Janet Posadas, para mí una de las peores cosas que le pudo pasar a Guatemala con los sindicatos en las instituciones públicas convenientes, convierten esas instituciones en pasivas y poco deficientes. Hablemos del Ministerio de Salud a ustedes, así de sencillo. Ahí tienen ustedes un ejemplo. Bien, Abel Pelicó me manda dólares, dice ahí, dinero. Mari, gracias, Lick, su clase es una de las mejores. Bueno, gracias, que he recibido, dice aquí. He aprendido mucho. Pues yo, qué bueno, me alegra. Dicen que cuando si alguien está aprendiendo para uno, ese es el motivo de felicidad. Y es por eso que uno se esfuerza para poder dar las clases de alguna manera, tal vez no perfectas, porque todos, en la materia de derecho, acuérdense que la finalidad del materia es la interpretación objetiva de los artículos. Entonces, acuérdense que todos no se los damos nosotros les damos las guías que van a servir para que ustedes aprendan. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que seguir estudiando duro para no tener inconvenientes. Muy bien, y si la clase es la mejor para usted, y si le puedo garantizar, sindicalmente hablando, que para muchos es una clase terrible, o que no me entienden, o que es aburrida, o que no les gusta, porque no les gusta el arbitraje, porque quieren ser solo penalistas, pero miren, hay que aprender de todo, porque esta bendita carrera tiene la facultad y tiene el beneficio de trabajar de cualquier cosa, hasta de maestro, imaginen ustedes, hasta de profesor. Yo tengo 30 años, oigan lo que les digo, tengo 30 años ejerciendo esta sagrada profesión de educar a la gente. Se llama educar, no educarlos, sino educarlos académicamente, y por eso me siento muy complacido. Así que, ojo, pues pilas. Bien, gracias, Lick, su clave ya lo leí. Otro taquito de ojo, pero no sé a dónde usted. Para las respuestas. No, ya eso es solo para acuérdense que ahora no nos están llegando las respuestas. Lo dejo ahí porque me sirven para el examen. Pero llamémosle así, como dijo el juez, mire, yo no soy corrupto, pero ahí le dejo mi saco ahí, ¿verdad? Y cuando regrese, yo no quiero saber de corrupción. Ahí le dejo mi saco en la silla, en lo que voy al baño, para que usted, pues, piense cómo vamos a resolver el problema. Se va el juez y en lo que él se va, le mete un fajo de dinero ahí, y entonces ya viene y se vuelve a poner su saco y como que no ha pasado absolutamente nada. Y ahí está su taquito de ojo, ya lo complací. Muy bien, ya, otro taquito, no, ya se lo puse ahí. Ya, gracias, licenciado, saludos, si me encanta su clase, gracias, Mirna. Ya, dice otro, no, ya, usted también se está pelando ahí, parece sindicalista también, ahí me está obligando a hacer cosas indebidas. Bien, excelente clase. Bueno, con eso estamos terminando, ya los demás solo voy a dejar de transmitir. El día lunes les mando la presentación, ahí se recuerdan, porque es cada lunes, porque tengo que dar clase mañana también, y en ese sentido, pues, tenemos que esperar, ¿verdad? Entonces voy a dejar de grabar, pero me quedo siempre en la transmisión, pues, para contestar las preguntas. Los que se quieran quedar, los que no, pues ahí estamos en el tiempo en punto. Muy bien. Dice, ahí me ponen una carita de llorona, me ponen una de aplausos. Buenas clases, licenciado, gracias, es una de las mejores. Así deberían de hacer los demás, pero lamentablemente no. Yo lo sé. Excelente clase, yo creo que ya solo es para esto. Se le da mucho al don de la docencia, se me da mucho, gracias. Jack dice, thanks, ya no le voy a hablar en inglés, porque si no, un día voy a la clase solo en inglés a ver cómo les va. Bien, Jack, gracias, de nada. Dice Jack, thanks, o sea, con T, solo que escribe con A, thanks. Entonces, vamos ahí. Gracias, Lick, bendiciones. Betsy, gracias, Lick, muy buena clase, bendiciones. Yo creo que ahí estamos. Como dijo el finado Arzú, un par de choquitas para aprobar el proyecto. No, Lick, muchas gracias, salud. Bueno, también, dice Jack, no, Fernando, muy buena clase, Lick, gracias. Eran palomas, no chocas. Bueno, antes sí se llamaba choca. Tienes una choca. Lick, buen día. O sea que los árbitros no se rigen por competencia. La competencia de los árbitros es el tribunal arbitral. O sea, sí se rigen por la competencia y por la jurisdicción. Pero la competencia de ellos es conocer materia arbitral. O sea,
en materia laboral, ¿qué van a conocer? La competencia es laboral. Materia civil, ¿qué van a conocer? Materia civil. Materia penal. O sea, a eso se refiere la competencia, que un juez de penal no va a ir a conocer nada de civil, porque no es su competencia. Un juez de civil no va a ir a conocer arbitral, porque no es su competencia. O sea, tenemos que tener bien definido. Miren, la competencia es lo que a mí me costó entender más cuando estudiaba. No le atinaba si era de aquí o era de allá, pero al fin la entendí muy bien. Después de 30 años de estar dando clases, pues ahora la entiendo muy bien. Y también he estado estudiando, por supuesto, ¿verdad? Entonces, la competencia corresponde al tribunal que ejerce en ese momento o determina el proceso de la litis. Eran palomas, no chocas. Ven, mi buen día, o sea, no, ya le contesté a Raylan. Sí, estrenador. Un tostón, a veces también, nosotros nos íbamos de a tostón, porque con un tostón íbamos al cine, comíamos pizza, comíamos hamburguesas y nos alcanzaba para todos los cuates ahí. Muy bien, bellas palabras, dijo. O sea que los hábitos, no sé, tostón, bendiciones, Lick, excelente, Lick, bendiciones, feliz fin de semana y Lick, bonita clase. Muy bien, con eso estaríamos terminando. Recuérdense que yo trato de contestar siempre para que no nos quedemos en las nubes, ¿verdad? Y gracias por la clase y vuelvo a repetir, no es intención de dañar a nadie cuando se habla de algo, pero tienen que tener la experiencia. Cuando ustedes hablen de alguien o de algo, tengan ya la experiencia. Yo lo hablo porque tengo la experiencia, he tenido la experiencia de trabajar en otros sentidos, ¿verdad? Pasen buena tarde, pues. Dios los bendiga.